Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, donde en unos minutos vamos a dar comienzo al Foro de Debate para la Educación, una iniciativa que se enmarca en Ateneo Ideas, un proyecto que cuenta con destacados colaboradores en materia educativa y que también en colaboración con Canal 7 Televalencia quiere trasladar a todos ustedes, a la sociedad civil valenciana, todas las ideas, todas las propuestas que surjan en materia educativa para entre todos ser capaces de llegar a un consenso en un tema tan fundamental para el presente, pero sobre todo para nuestro futuro. Como les decíamos, comenzamos ya este debate con tres grandes cuestiones encima de la mesa. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos? Son tres grandes cuestiones que nuestros contertulios me van a ayudar a descifrar y que también el público va a poder participar, un público que hoy nos acompaña y que puede plantear sus dudas que serán contestadas por nuestros expertos al final de este programa. Como les decíamos, tres grandes cuestiones. ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación no queremos? ¿Qué educación necesita nuestra sociedad? Yo creo que son grandes preguntas que nuestros expertos nos van a ayudar a contestar. Expertos que paso ya a presentarles. José Luis Prieto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es docente, catedrático, doctor en Historia, si no estoy equivocada, e inspector de Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar de nuevo aquí. Segundo invitado de la noche, él es Eduardo Beitay, docente y director de centro escolar. Eduardo, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vicente Gomar, él es profesor universitario, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCV. Muy buenas tardes también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gràcies. I Ferran Moran, ell és mestre, psicopedagògic i orientador educatiu. Ferran, bona vesprada. Bé, preguntes molt importants que posava jo damunt la taula i que m'agradaria que ens ajudareu a dilucidar. ¿Tenéis clar quina educació volem? ¿Tenemos claro qué educación queremos, José Luis, por ejemplo? Tómate tu tiempo porque es importante, ¿eh? Es importante la pregunta. Si consideramos el tema desde el punto de vista de los padres, habría una opinión. Si la consideramos desde el punto de vista de los docentes, habría una opinión completamente distinta. Si la consideramos desde el punto de vista de la institución, de la gestión administrativa de la institución, tendríamos otro planteamiento y otra visión completamente distinta. Y finalmente, si analizamos desde el punto de vista del alumno, pues radicalmente distinta a todas las otras visiones. Es decir, la sociedad democrática es una sociedad plural, donde las opiniones convergen y los intereses luchan entre sí. El desafío que tenemos es integrar todos esos intereses porque todos son legítimos. Es tan legítimo lo que necesitan los padres, lo que quieren los padres, como lo que quieren los profesores, como lo que quiere la administración, como lo que quieren los alumnos. Y ese es el desafío de este problema, es decir, ¿cómo vamos a gestionar esa pluralidad? Yo creo que no sabemos cuál es el modelo que necesitamos. Y creo que no hay un diagnóstico realmente de lo que está sucediendo y desde luego no lo hay respecto a dónde vamos, porque esta sociedad carece de falta de debate. Pero, Vicente, por ejemplo, ¿no sería un punto de partida indispensable para poder llegar a ese pacto para la educación que todos necesitamos? Quiero decir, evidentemente
queremos saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, porque si no es muy difícil llegar a un pacto. Sí, efectivamente. Es cierto que tal vez habría modelos diferentes en función también de entornos, personas, alumnos. Habrían distintas realidades. Existe tal vez puntos de referencia, ¿no? Por ejemplo, Jacques Delors ya en 1996, en su famoso informe, hizo referencia a que la educación estaba basada en los 4 grandes pilares, ¿no? El aprender a hacer, el aprender a debatir, el aprender a relacionarse y el aprender a aprender. Sería tal vez un inicio de lo que podría ser la gran referencia. En cualquier caso, tal vez existe una diversidad que hay que respetar mucho. Diríamos que es un profesor. Un profesor es la persona que conduce a que los alumnos descubran los conocimientos, ¿verdad? Y hay alumnos diferentes, diversos, profesores diversos. Pero sí que hay referencias. Lo que ocurre es que hay particularidades que hay que saber gestionar. Entonces, mi siguiente pregunta, Eduardo. ¿Usted cree que la sociedad civil, tal y como hoy está establecida, está preparada para respetar esas diferencias de criterios, esa diversidad de criterios para llegar a este pacto que todos necesitamos? Yo pienso que sí, que la sociedad civil tiene una parte de ella que sí que está preparada para todo eso. Lo que sí que quería también yo era retomar la primera pregunta, la educación que queremos. Quería yo retomarla. Venga. Porque el compañero y amigo José Luis nos ha hecho una explicación muy amplia, muy bien documentada en la amplitud, pero yo desde el punto de vista del docente quería rebajarla a un nivel mucho más simplificado y que fuera fácil para todos entender lo que sería la base, el sustrato de donde tenemos que edificar ese tipo de acuerdos que estamos hablando por parte de toda la sociedad y de la sociedad civil participar también en ella, ¿no? En la docencia yo esto lo resumo, que yo a veces lo explico a los alumnos con 3 palabras. El tema de la educación que queremos lo resumo con 3 palabras. ¿A qué venimos? ¿Cómo venimos al colegio? Pues tenemos que venir con alegría. Al colegio se va con alegría. Esa sería la primera palabra. Nuestro sistema educativo tiene que tener alegría. La enseñanza tiene que tener alegría. Luego esas palabras las podemos desarrollar todo lo que queramos según la etapa educativa en que tengamos que trabajar. Y luego viene la segunda pregunta. ¿A qué vamos a la escuela? ¿A qué vamos a un centro educativo? Pues vamos a 2 cosas. La primera que vamos es a ser respetuosos, a respetar. Y la segunda es a aprender. Esas 3 palabras son las que, en mi entendimiento, resumen toda esa infraestructura por la cual hemos de empezar a crecer esos acuerdos del sistema educativo que dependerá de la sociedad que nos toca vivir en su tiempo y en su situación actual. España no es la misma hoy en día, al principio del siglo XXI, que cuando empezamos la transición. Entonces, tenemos que ver qué valores son los que tenemos que tomar hoy en día para ponerlos en práctica en nuestro sistema educativo. Una enseñanza que partamos que no tenga alegría quiere decir una enseñanza donde los alumnos no se encuentran a gusto. Entonces, el principal actor del sistema educativo es el alumno, ¿vale? El segundo que tenemos es a respetar. Una sociedad democrática tiene que ser muy respetuosa. Respetuosa quiere decir transmitir en todas las etapas educativas la empatía y la sinergia. Y la tercera es que es el sentido de todo el sistema educativo, aprender. Ese sería el principal, bajándolo un poquito de lo que decía el compañero José Luis, diría yo. Y de esa fórmula tan sencilla de explicarlo, creo que la sociedad civil lo entiende perfectamente y perfectamente estaría dispuesta a admitir esos 3 puntos y empezar a edificar a partir de ellos. Bueno, pues son 3 puntos importantes para de ahí ir a más. Alegria, aprenentatge, respecte. Això és el que hauria d'estar.
què és el que no hauria d'estar en el sistema educatiu? Lo que no hauria d'estar... Què caldria no tindre este sistema educatiu? Lo que no hauria d'estar, d'alguna manera, és el confondre termes. N'hi ha, en alguna ocasió, hem sentit a persones que al meu fill que no li falta de res. Que no li falta de res vol dir tapar-li aquests capritxos? No. Vol dir, tal com dia José Luis, si preguntem als alumnes què és el que vols, el que vull és que me dones el títol i que m'aproves. Però on queda l'esforç, per exemple? Exacte. Tan important. Parlàvem antes del debat dels nostres estudis, el magisteri, i algo que a mi em va quedar molt fixat va ser la definició que em va donar Raquel Payà d'educació. Ella deia, educar és donar independència. Ja? Sí, ja. I ara, independència també significa responsabilitat. Important, no? Algo que tenim algo que no és l'educació, algo que cal evitar, per tant, és generar persones irresponsables, generar persones que no sàpien cap a on van. És a dir, que ja tenim alguns punts importants, és a dir, responsabilitat, alegria, criteri, aprenentatge. ¿Qué más? A mí me gustaría reformularlo todo de nuevo, porque yo cuando era joven podía haber contestado esta pregunta sin vacilar, ¿no? Sin embargo, conforme más mayor me hago, solo tengo más dudas y más confusión. Y creo que el sistema educativo en estos momentos es bastante caótico. ¿Qué esperamos de la escuela? Por un lado, la escuela es la que garantiza esa utopía meritocrática de que todos tenemos la igualdad de oportunidades. En una sociedad profundamente desigual, competitiva e injusta, la escuela es como una especie de arca de alianza para salvar la igualdad de todos los seres, ¿no? Eso es una tarea inmensa. La escuela tiene que educar para el mercado de trabajo. O sea, debe dar los instrumentos para que los jóvenes se ganen la vida. Pero ¿realmente los instrumentos que les estamos dando les van a servir para algo? Yo recuerdo mi educación, que fue en la época del nacionalcatolicismo, hicieron énfasis en toda una serie de cosas que luego no me han servido absolutamente para nada. Y me temo que ahora está ocurriendo lo mismo. Estamos preparando para un mercado de trabajo que a lo mejor ni siquiera existe ya, ¿no? Luego la escuela debe socializar, debe enseñar el respeto mutuo, la tolerancia, la convivencia, etc. Pero la cruda realidad es que el acoso escolar, el bullying entre los jóvenes cada día va a más. Por tanto, la decisión de institucionalizar a la juventud a lo mejor no es lo mejor para la convivencia. Yo no lo sé. Y finalmente, la escuela debe fomentar el desarrollo del individuo. Debe permitir, en ese edúcere que tú decías, Vicente, debe permitir que aflore lo que el individuo lleva en sí. Escuelas masificadas difícilmente pueden hacer esto, ¿no? La escuela, desde sus orígenes históricos, tiene una misión unificadora y uniformizadora, es decir, todos los sujetos tienen que salir con los mismos parámetros. Y la institución que debería garantizar la igualdad de oportunidades, en realidad es la que está dando el certificado de desigualdad más radical entre los que acaban con el título y los que no consiguen el título. Esa va a ser en el futuro la gran desigualdad, ¿no? Pero entonces podemos decir, no sé si estarán de acuerdo con esta afirmación,
¿podemos decir que la escuela que tenemos no es una escuela que necesite nuestra sociedad? ¿O necesita otro tipo de escuela? Bien, sí, bueno, necesita otro tipo de escuela. Vamos, la descripción que ha hecho José Luis es una descripción efectivamente muy meridiana, muy clara. Lo que ocurre es que en el mundo de la docencia tal vez nos hemos acostumbrado a sobrevivir ante las adversidades, ante los cambios sociales que se han producido cotidianamente. ¿Por qué? Porque de algún modo las personas que nos hemos dedicado a la docencia, que es la profesión más bonita del mundo, es la más bonita, pero te tiene que gustar. Es la más bonita. Es dura también. Es una profesión que de algún modo nosotros hemos quedado marcados en algún momento de nuestra historia personal con alguna cuestión. Es decir, a mí siempre me gusta evocar a aquellos profesores que de algún modo marcaron mi trayectoria como alumno, y que fueron personas que tal vez sin pretenderlo pues fueron creando y modelando pues una personalidad, y entonces pues es algo muy bonito. Recuerdo pues ese tipo de profesores cercano, la persona con la que tú tenías confianza, que podías pues comentar aspectos, que iba más allá de la misma asignatura o de la materia que se pretendía transmitir. Ese profesor que quería que tú aprendieras desde la experimentación, y por ejemplo recuerdo, pues no sé, profesora que visitamos todas las galerías de arte de Valencia, nos explicaba el arte y entonces lo que hacía era contrastar, ¿no?, el arte, digamos, antiguo, el arte gótico, el barroco, tal, y también veamos en la actualidad las galerías de arte. O aquel profesor que te seducía y te hacía leer todas las semanas un libro, y aquello se convertía casi en algo mítico. Ibas a una librería porque te decía, vais a ir a una librería y vais a seleccionar este libro, esta editorial, vais a construir vuestra propia biblioteca. Bien, pues todo ese tipo de experiencias es lo que de algún modo nosotros todos pensamos en algún momento determinado, hemos tenido algún profesor que ha marcado nuestro itinerario vital y sobre todo como docentes, ¿verdad? Y es lo que nos hace sobrevivir a pesar de las adversidades, a pesar de pues, la sociedad, una sociedad cambiante, una sociedad que a lo mejor ya no tiene no tanto un respeto, sino que una consideración hacia lo que es el mundo de la cultura, el mundo de lo que representa pues, el ser un buen ciudadano, que es lo que nosotros enseñamos en sí, a ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Pues bien, pues todo ese resorte es el que nosotros solemos extraer para poder crear nuestra ilusión que es ser unos profesores que transmitimos a nuestros alumnos aquello que algunos profesores en su momento pues, nos transmitieron. La verdad es que oyéndote hablar se desprende, ¿no?, esa pasión que todos los profesores deberían poner en su profesión, porque al final tienen el futuro de nuestros niños en sus manos. Son muchos años, muchas horas compartidas con sus alumnos y la verdad es que marcan ese futuro y lo que un niño será de mayor. Yo sí que quería enlazar esto, sí que los profesores sé que son conscientes de la importancia que tiene su trabajo, pero yo no sé si, Eduardo, si la sociedad en general le da el valor social a la educación, el valor que realmente tiene en la educación. Yo sé, claro, hablar en nombre de la sociedad me es complicado. Puedo hablar en nombre mío de las impresiones que yo tengo. Pero yo vuelvo otra vez, como anteriormente, vuelvo hacia atrás también. Yo he hablado de la palabra alegría, ¿eh? Entonces el colegio tiene que ser una cosa, todo el sistema educativo tiene que tener alegría, que quiere decir que el alumno es una inflexión que se ha producido en este país, que el alumno tiene ganas de ir al centro educativo, porque es como su casa, es el lugar, después de su familia, donde más horas va a pasar a lo largo del día. El universitario es en la universidad, después de su casa, donde más horas pasa, es lo mismo que el parvulito.
Incluso a veces más que con la familia. Correcto, entonces tiene que tener alegría por ir. Entonces hay una inflexión entre lo que decían los dos compañeros, Vicente y José Luis, que nos estaban un poco también hablando de este tiempo pasado o atrás, de sus experiencias personales. En esta época que de sus experiencias personales, incluso la mía, nosotros la mayoría estudiábamos porque había un momento en que estudiábamos porque queríamos, no estábamos obligados a ir al centro educativo, íbamos porque queríamos. Entonces el grupo de alumnos que iban ya tenían ese plus de querer ir sin que nadie se lo hubiera tenido que ganar. Hoy en día todos los alumnos van al centro educativo. Quiero decir que ese plus hay que ganarlo. Bueno, es que es obligatorio. Efectivamente, afortunadamente. Claro que sí. Entonces ese plus hay que ganarlo. Entonces, claro, las cosas son muy distintas hoy en día de como eran hace 30 años. Son muy distintas. Tienes que ganar ese plus. Entonces, claro, ¿es la sociedad consciente de valorar el trabajo que están haciendo los docentes? Si por sociedad entendemos la clase política, pues la verdad es que una de las primeras cosas donde ha metido la tijera con la crisis ha sido en la enseñanza, y a base de bien, la tijera. Entonces, visto desde esa óptica, creo que no tiene para la clase política esa importancia que nos gustaría que tuviera. Para la sociedad en general, para las instituciones y las familias y ya lo creo que sí, que son importantes. Lo que sucede es que la importancia también va cambiando según cómo cambia el sistema, el tramo educativo que se esté dentro del sistema educativo. Para una madre de un niño desde los 3 hasta los 12 años que está yendo 4 veces todos los días a la escuela, pues está rendiendo prácticamente una pleitesía diaria a la importancia que tiene el centro educativo donde deja a sus hijos. Cuando llegamos ya a un IES, a un instituto, la cosa ya es distinta. Y ahí parece como una dejación de sus funciones en manos del instituto. No hablemos de la universidad, porque cuando son mayores de edad ya, tú como padre no pintas nada dentro de la universidad. Quiero decir que según la edad, pero pienso que mayoritariamente para las familias sí que hoy en día le dan importancia al trabajo que tienen los docentes. Sí. Y yo personalmente, en mi experiencia personal, diría que sí. Yo siempre he tenido mucho contacto con las familias y mi apreciación con todas las familias ha sido que sí que se importaba el centro educativo, el profesorado, desde la óptica de sus hijos. ¿Puedo discrepar? Sí, por supuesto. Yo creo por que favor, además, José Luis, discrepa. En estos momentos, la mayoría de los profesores, sobre todo en medias, desde luego no es lo mismo primaria que medias, que la universidad. Para mí el territorio comanche son las medias, es la educación secundaria. Hoy asistimos más bien al miedo que tienen los docentes a los padres, ¿no? Creo que pasa algo parecido en muchas profesiones, ¿no? Por ejemplo, pienso en los médicos, que ahora te hacen firmar una dejación de responsabilidades porque no quieren acabar en el tribunal, ¿no? Ya lo recordé en el programa anterior, el año pasado asesinaron a un maestro sin ningún tipo de consecuencias. Yo creo que realmente los docentes sufren bastante, pese a ese amor que realmente tienen por su profesión, ¿no? Porque es una condición indispensable para que haya aprendizaje, ¿no? Pese a ese amor, la verdad es que la situación de los docentes para mí es cada día más dramática. Dime, Ferran. És que tenim que tenir en compte una cosa. Parlem de la societat i de l'escola. I ens oblidem que els docents, els alumnes, els pares i tots estem en aquesta mateixa societat. Que pot ser, ens posem ara a definir-la i ens ix de tot. Quasi segur que per lo menos esquizofrènica. O com diu Zygmunt Bauman, societat líquida, s'està canviant constantment. I la nostra missió, no ens oblidem que la missió de l'escola, com has dit molt bé, és
ensenyar al xiquet a viure en aquesta societat. Per tant, l'escola intenta fer perdurar els valors socials. Però al mateix temps estem, puesto que una educació com cal té que ser crítica, estem ensenyant-li a intentar canviar-la. Aquesta dicotomia és la que moltes vegades genera tensions. Per què els docents estan patint? Doncs moltes vegades, jo recordo, quan jo vaig començar, ens pagàvem mal, en aquella època era pràcticament final del franquisme, principi de la llei Villar-Palasí, però teníem il·lusió, teníem la sensació de que fèiem alguna cosa important en l'escola. I els pares també. I això s'ha perdut. En gran part, des del meu punt de vista, en gran part, degut a que la pròpia administració, i sobretot en els últims anys, li ha interessat d'alguna manera minusvalorar els seus tècnics, que en definitiva són els ensenyants. Sí, el papel del enseñante siempre ha sido en España penoso. Penoso, no nos engañemos, ¿no? Hasta 1910 los maestros dependían de los ayuntamientos. Bastaba que al cura no le cayera bien al maestro para que lo tiraran y cobraban pues lo que buenamente la gente les daba, ¿no? Ha sido una figura siempre penosa y ahora ha mejorado muchísimo, pero yo creo que a los docentes no se les escucha prácticamente para nada. Las reformas educativas siempre se han hecho al margen de los debates entre los profesionales, siempre han sido los políticos los que han decidido las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría poner sobre la mesa un fenómeno histórico que fue para mí clave, el paso del segundo ciclo de primaria a los institutos. ¿Lo recordáis? Sí. Creo que fue por los 80. La segunda etapa. Aquello destrozó literalmente la tradición de los institutos. Desde entonces las enseñanzas medias se hundieron literalmente. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Nadie nos consultó ese tema. ¿Lo recordáis? Luego los colegios de primaria quedaron suaves y bien, pero los institutos quedaron realmente tocados de muerte y aún no se han Pero una pregunta, José Luis, ¿les consultaron? No nos consultaron. No les consultaron. ¿Les consultan habitualmente? Nunca. Tampoco. No es ninguna novedad. Claro. Nosotros vivimos en la cultura del amén y del ordeno y mando. Eduardo, y luego Vicente. Como me había dicho José Luis, yo continuaba también. Y también diré de lo que acaba de exponer también José Luis. Efectivamente, yo creo que se está demandando en nuestro sistema educativo una modificación que se tiene que hacer, que es el punto de inflexión donde se está produciendo todo ese drama que estaba planteando José Luis, que yo no he nombrado, yo he nombrado todo en positivo, pero efectivamente, donde se produce la inflexión, donde existe la crisis, la crispación educativa, que lo vuelve ahora otra vez José Luis a nombrar, es en la zona del IES, donde empiezan los alumnos que salen de las escuelas de primaria con 11-12 años y tienen que pasar los 4 años de la ESO. Ahí es donde se produce todas esas dificultades del alumnado con el profesorado y el profesorado con las familias, la adolescencia, una serie de cuestiones que hay ahí y que no están resueltas legislativamente. ¿Por qué digo eso? Porque ahí es donde se producen también los números alarmantes que tenemos en nuestro sistema educativo de abandono escolar. Que se dice abandono escolar, pero el abandono escolar no se produce en los cursos de primaria, se está produciendo en esos cursos bisagra que llamo yo, de donde termina la primaria y estamos en secundaria para luego acceder a la universidad, pasando por el bachillerato. En bachillerato eso ya no sucede, sucede fundamentalmente en los 4 cursos de la ESO, que es donde se tiene que legislar. Muchos alumnos de allí, han pasado 2 cosas, muchos alumnos de allí no tienen acceso a ningún tipo de titulación que les permita luego entrar a formación profesional. Entonces hay abandono escolar. Claro que hay abandono escolar si es que no tiene a dónde ir.
Pero a lo mejor no necesitamos más leyes, sino una reeducación de la sociedad en general. Pero tenemos que legislativamente solucionar ese problema. Muy bien, pero ¿de quién es la culpa? Porque hemos hablado de las familias, hemos hablado del alumnado, hemos hablado del profesorado. ¿De quién es la culpa al final? La culpa a veces es que se genera un tapón educativo que tenemos que darle una solución, pero las familias no lo pueden solucionar y nosotros como centro tampoco lo podemos solucionar si es cuestión que depende de la normativa que tú tienes que aplicar. Entonces, al final, ¿la culpa qué es? ¿De la administración? Yo no voy a decir esas palabras así, pero me explico. Yo sí lo voy a decir. Me explico. Que lo planteaba... Las leyes administrativas no tienen ningún tipo de lógica. Se van superponiendo una por encima de otra en función de los intereses coyunturales. No, por supuesto. No, evidentemente. Nosotros somos probos funcionarios que cumplimos todo lo que nos digan. Pero la realidad es que la legislación, y sobre todo la legislación administrativa, no tiene ninguna línea conductora racional. Correcto. Es completamente coyuntural, ¿no? Ahora me interesa esto, lo coloco. Ahora me salen unos malos datos por ahí, pues es que vuelve de timón para allá. Coyuntural, vamos a hablar claro. No hay una línea coherente. Coyuntural quiere decir cada 4 años. Por ejemplo, o cada menos. No, te poso un exemple. Quan començaren a haver problemes d'acasament en l'escola, ¿vale? Va arribar a l'administració, n'hi ha que prendre mesures. N'hi ha que prendre mesures, ho feren literalment. N'hi ha que fer una estadística de quants alumnes n'hi ha que són acaçats i tal i qual. L'avaluació. Sabem quants alumnes n'hi ha acaçats, però què cal fer en aquests alumnes? Què cal fer en els que els han acaçat? I està solucionat el tema? Quines solucions té això? Això l'administració, lògicament, no ho ha dit. ¿Pero por qué? No evalúa, no diagnostica, no consulta y no prevé. O sea, va literalmente a salto de mata. ¿Pero porque no quiere? ¿Porque no le interesa? No le interesa. Ocurre una cosa. Vale, vamos a dejar cosas claras. Una equivocación grande e importante cuando realmente se quitó el tema de lo que era hasta octavo de EGB. Porque hay una lógica que es la evolución psicológica. Entonces resulta que estaban diseñados los planes de estudio atendiendo la evolución psicológica de los alumnos. Claro, cuando de pronto les quitan o rompen ese aspecto y a estos alumnos que todavía están en un proceso de formación, donde pues lo que hacen es imitar a lo mejor el comportamiento de otros compañeros y no saben muy bien por qué los imitan, de pronto les pasan a un ámbito, digamos, de secundaria, donde todavía madurativamente no estaban preparados. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se van a ese instituto o a ese centro de secundaria sin la formación necesaria, sin el ser como persona evolucionado, y entonces se desorientan absolutamente. Ellos creen que los parámetros es pues estar vamos jugando en la clase, no atendiendo, aquel que no atiende y que saca peores notas es el líder. Entonces, claro, y entonces ahí es cierto que los docentes no fueron consultados. Los docentes, en cierto modo, pues siempre somos aceptamos todo lo que nos dan. Ese es el problema. Y a nivel de legislación... Obedientes, ¿no? Es la palabra. Por bastante. Bueno, tienen que dar ejemplo también, ¿eh? Sí, pero no es bueno porque, claro, nosotros cumplimos lo que sea. Viene una reforma educativa y somos auténticos maestros en modificar, cambiar y que funcione. ¿Son demasiado sumisos? No, nosotros tenemos unos alumnos delante y esos alumnos tienen que formarse, educarse, y nosotros ya pueden venir adversidades que lo conseguimos. Claro, nos hemos acostumbrado a eso, pero claro, crean unas leyes tan absolutamente, digamos, que manipulan o destruyen nuestra labor como docentes, que entonces sucede eso, es un auténtico desastre. Todo el paso ese de que antiguamente los maestros ejercían hasta octavo de GB con la psicología propia,
y cuando luego se produce esa variación donde realmente ahí el alumno queda absolutamente perdido. És que, Vicente, no sé si esteu d'acord, el que es va perdre va ser la funció de tutorització, que era molt potent en la segona etapa de l'antiga EGB. I necessària. La tutorització era molt potent. Jo com a tutor parava les classes un dia si feia falta i així, hasta que no solucionem este tema, no se dona clase. Necessiten un Perquè la referente. E de EGB significa educació. Sí. I després ja parlarem de la general i la bàsica. Claro, al necesitar un referente, perder el referente, ellos cuando hablábamos de aquellos profesores que habíamos tenido como puntos de que nos habían orientado en un momento determinado, son edades muy difíciles. Y también sucede que pues, ha habido, pues, por el tipo de evolución, antiguamente un joven estaba más en la calle, estaba más en contacto, tenía, como si dijéramos, más oportunidades de crecer como persona. Ahora quedan como más ensimismados. Crecen, evidentemente, pero con un tiempo, digamos, más prolongado. Entonces, claro, ahí se junta un crecimiento más tardío y además sin referencia, como una persona que esté al lado de ellos, orientándoles, y cuando ellos ya saben, vamos, dan mucho de sí. Otro punto que me gustaría destacar, por ejemplo, respecto a qué tipo de escuela queremos, yo las quiero pequeñas. Yo creo que ya podemos tener claro que los macrocentros dan una educación mucho peor que los centros pequeños. Realmente es más económico hacer un instituto de 1000 alumnos que 3 institutos de 300 alumnos. Es más rentable, pero ese criterio es antieducativo. Hoy en día sabemos que la convivencia, la tolerancia, la comunicación entre los profesores y los alumnos funciona mejor en los centros pequeños. Y creo que es una demanda que deberíamos apuntar para que se tenga claro en un posible pacto educativo que hay que acabar con los macrocentros. Y hay que volver a los centros pequeños. Unos centros pequeños que de alguna manera refuerzan un debate que también está en la calle sobre si debemos tener una escuela inclusiva o una escuela exclusiva. Es mucho más fácil, por ejemplo, tener un modelo inclusivo en una escuela pequeña con pocos alumnos. Claro, la esencia de la educación es la comunicación. Si yo consigo comunicarme con otra persona, puedo transmitirle algo y puedo aprender de ella y ella puede aprender de mí. Pero si no nos comunicamos, no hay nada. Hay gritos y situaciones cada vez más conflictivas. Tú puedes hablar con 30, 90, pero con 900 no puedes hablar. De todas formas, antes de entrar en profundidad en este tema, sí que me gustaría que el que quiera de ustedes explique qué es un modelo inclusivo. L'escola inclusiva moltes vegades s'ha confundit en l'escola d'integració d'alumnat en determinades deficiències. I cal dir que no és això. És a dir, una escola inclusiva és molt més que una escola d'integració, no? Exacte, és molt més que l'escola d'integració. És una escola d'integració de tots. I tots vol dir no sols l'alumne que potser va en cadira de rodes o l'alumne que té una deficiència auditiva o l'alumne que no arriba perquè la seva ment no li dona més, però també n'hi ha que atendre a l'alumne d'altes capacitats o d'alt rendiment escolar i que moltes vegades en una classe normal dirigida al conjunt de l'alumnat s'està avorrint. I a vegades estem castigant-lo per mal comportament quan en realitat l'únic que està fent és que s'avorreix, té que fer alguna cosa. Entonces, aquesta escola inclusiva té que tindre també en compte a l'alumne d'altes capacitats. Però estem preparats per a realment gestionar un model inclusiu en la nostra escola? La escuela inclusiva es necesaria porque el paradigma democrático es
que todos tengan las mismas oportunidades, que todos, que no se nos quede ningún niño atrás, ¿no? Que todos puedan participar del aprendizaje, de la enseñanza. Y eso implica que la escuela debe tener muchos recursos. Es más un problema de gestión que otra cosa. Pero la inclusión es una necesidad. No podemos irnos al modelo antiguo de los centros especializados para niños con problemas, ¿no? O sea, es una realidad y que tenemos que asumir. Pero hay que gestionarla bien. Sí. No puede haber un profesor de pedagogía terapéutica especial para 1000 alumnos. De nuevo volvemos al modelo de escuela que queremos crear. Y para que las escuelas inclusivas funcionen, hace falta que las escuelas sean autónomas, que tengan unos proyectos escolares propios, en los que estén implicados todos los profesores, de tal manera que se gestionen las cosas bien. Porque, por ejemplo, los programas compensatorios para los alumnos con deficiencias suelen estar cubiertos por los interinos, por los últimos profesores que llegan, que son los más maltratados por la administración. No hay continuidad en su estancia, por tanto no puede haber continuidad en un programa de educación para esos niños. Entonces, la escuela funciona así, pero no tiene los recursos legales ni organizativos para llevarlo realmente a término. Esta era mi siguiente pregunta. ¿Tenemos hoy en día los recursos necesarios para poder gestionar este modelo de inclusión, Vicente? Bien, vamos, realmente no. Vamos, no se tienen esos recursos. Lo que ocurre es que se suple con la habilidad del profesor o la buena voluntad, porque nosotros, la escuela inclusiva, la diversidad enriquece y a partir de ello somos capaces de gestionar en nuestras aulas un modelo de trabajo, de cooperación, una metodología determinada que permita que, bueno, pues estos alumnos vayan prosperando, ¿no? Y que de algún modo la sociedad la vivan dentro de su aula, convivan dentro de su aula, aprendan aquello que de algún modo luego les va a demandar esa sociedad. Pero faltarían más recursos, faltarían pues un diseño organizativo también mucho más acorde a estas necesidades y evidentemente los resultados serían mucho más positivos, claro. I una formació del professorat també d'acord. És a dir, estem parlant de que una persona que és llicenciat en físiques arriba a un institut, li donen que té que donar classe a un alumne i diu, jo venia així a ensenyar física i resulta que tinc que preocupar-me de l'alumne que no arriba, del no sé què, té els continguts de tot el currículum i, a més, tutoritzar. I això no l'hem preparat. El que més demanda moltes vegades en els instituts, sobretot en professorat que dona classe en l'ESO, en el batxillerat és una altra cosa, és justament aquesta formació en estratègies docents, en estratègies de tutorització. Sí. Se está intentando paliar ahora con el tema de los másters, ¿no? Donde de algún modo se da una formación más amplia, porque antiguamente la preparación del CAP no era, vamos, no, en fin, por cuestión de tiempo no permitía que hubiera pues, ese conocimiento pedagógico, ese dominio de la psicología, o esas estrategias metodológicas, es lo que no, pero ahora se está intentando, esto no quiere decir que se haya conseguido, pero que, como muy bien dice Ferran, vamos, se necesita tiempo, se necesita hasta que finalmente pues vayan las sucesivas generaciones. Y dinero. Y dinero. ¿No? Pero, no, más que dinero, hacen falta incentivos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero mi experiencia es que en las escuelas siempre han habido profesores maravillosos que han promocionado actividades extraordinarias, que han movido.
y luego todo se queda en nada. O sea, da igual que trabajes que no trabajes. Vas a cobrar lo mismo. Pero eso desmotiva mucho al profesor. Claro, es lo que te estoy diciendo. Hace falta una serie de incentivos para poder llevar adelante una serie de programas que tengan una continuidad, que puedan evaluarse, que puedan mejorarse, que puedan... Yo creo que eso... Qui més podria fer això seria l'equip directiu, el director, i també en alguns casos la inspecció, però no poden, el sistema no els deixa. Pues, la estabilidad de plantillas, por ejemplo, es algo fundamental. Jo crec que dona per a un altre programa el tema de la formació del professorat, el tema de la influència de l'equip directiu en les escoles. Jo crec que és un tema molt important per a que es tractem potser el pròxim programa. La carrera docent, és a dir, jo als 22 anys era tot el que podia arribar a ser mestre d'escola. Y ya daba igual que lo hicieras bien que lo hicieras mal, ¿no? Ya daba lo mismo. Eduardo volia dir alguna cosa. De lo que estava comentant Ferran, volia reprendre-ho perquè crec que ha donat una explicació sobre el drama o el problema que existís, que havia plantejat abans José Luis i que Vicent estava explicant sobre els alumnes de secundària. El que passava antigament era que la EHB, els alumnes arribaven fins a 8è. I quan arribaven a 8è teníem dues opcions. Els que aprovaven el 8è, que traien un títol que es diu graduat en EHB, i els que no el traien, que traien el certificat. Els que traien el certificat tenien la línia per anar a formació professional, mentre que els que tenien el títol d'EHB, ells arribaven a l'institut. Per la qual cosa, els alumnes que arribaven a l'institut, primer era perquè les famílies volien que anaren a l'institut, no tenien obligació d'anar, sinó era perquè les famílies volien. I a més, havien eixit en una titulació de l'escola, d'EHB, per la qual cosa aquells alumnes que no havien arribat a tindre aquests coneixements o que les seues famílies no tenien l'interès, quedaven ja descavalgats del sistema educatiu. I l'institut era una caixa de bombons on arribava el que les famílies volien i les que tenien una titulació. Vingué el canvi de la normativa i varen ficar com a obligatori arribar fins a 16 anys a l'educació obligatòria. Això també portava que tots els alumnes podien arribar a l'institut sense tindre el títol d'aprovar de l'EHB. Per la qual cosa, tot això que no estava arribant fins a aquest moment a l'institut comença a arribar a l'institut. I clar, Ferran ho acaba de dir molt ben dit, un llicenciat en químiques com tenia que donar classe de química a uns alumnes que no tenien un nivell per entendre la química que tenia que ensenyar-los i se li deia que tenien que fer-ho, que tenien que tindre una educació inclusiva. Clar, no havien donat una sèrie de mitjos als CIEs, als instituts, per atendre aquesta educació inclusiva, per atendre a tot tipus d'alumnat. Els recursos que donaven, com deia José Luis, és mínim. Una PT per a un IES potser de, no sé, perquè del número de 20.000, clar, no hi ha recursos. Què ha passat? Doncs que se disparava la situació de conflictivitat. No hi ha res pitjor que tindre un alumne que no fa res perquè no s'ha enterat de res, 5 hores sentat en una cadira en un institut i diguem, bueno, ja sí que pinte jo, quan té la consciència de que el xiquet va adquirir la consciència de que és un tarugo, de que jo no aprenc res, o sigui, tot el contrari del que seria la pedagogia normalitzada. Tot això dona per a molts i molts programes. No, és l'explicació un poquet de lo que apuntava José Luis, que està bé. Avui en dia ja s'intenta donar resposta a aquestes situacions dins dels CIEs. Efectivament, ja n'hi ha més professorat de recolzament, crec que en els CIEs, posar en els PQPIs per a poder atendre també els alumnes que no pogueren dur la normalització. De mica de feina, però ha passat molt de temps per a donar aquestes situacions. Educació inclusiva per descomptat, sense cap tipus de dubte. Anem a veure, tenim que plantejar-nos moltes vegades que som de la classe treballadora. Nosaltres estem en una classe social que som la classe treballadora. Tenim que defensar un poc que els nostres fills tinguin l'accés a tot tipus d'estudis. Ho defensarem, però en pròxims programes, perquè no s'aneu a creure, però s'han quedat sense temps. Sí que m'agradaria contestar a dos preguntes, breument, per favor, això sí.
que ens ha plantejat el públic. Per exemple, Luis diu, ¿no es compatible educar para convivir y aprender? Claro. Sí. A mi em sembla una pregunta molt important per a finiquitar d'alguna manera este programa. Evidentemente. Repítela, por favor. ¿No es compatible educar para convivir y aprender? Sí. Posiblemente solamente en el tramo educativo que apuntaba José Luis es donde existe más conflictividad. En primaria se trabaja en convivencia. Creo que cuando estamos en los bachilleres hay muchos trabajos también colectivos, y en la universidad creo que se hacen grandísimos amigos. I otra pregunta també. Sí, perdona, Fernando. Són coses diferents. És dir, aprendre a conviure i aprendre a viure, és dir, una cosa és... Però al final es fa tot en l'escola. Es fa tot en l'escola, evidentment. I conjuntament en l'aprenentatge de, per dir les assignatures que hem comentat de la física, però també de la filosofia o de la química, tenim que aprendre a conviure. Justament l'escola inclusiva és una de les coses que facilita, però també, per exemple, el treballar en grup. Per exemple, algo que jo tire de menys, o a tirar de menys, almenys en l'últim institut que vaig estar i que vaig intentar potenciar, que els alumnes facin debats, que parlen en públic. El diàleg. Estem en una societat on els alumnes no saben parlar en públic i no saben dialogar. A vegades, és dir, crec que els eixamples es tenen tots per culpa dels mitjans més massius de comunicació i les cadenes més massives de televisió, que el que fan és parlar a crits tots alhora. Pues si vos sembla, si les parece, un inciso muy breve, venga. Una última apostilla. La convivencia es una cosa y el aprendizaje es otra. No hay aprendizaje sin esfuerzo. Podemos tener niños que vayan muy contentos al colegio, que se lo pasen muy bien, pero que lleguen al bachillerato sin saber dividir. Y eso es inadmisible. Una cosa es la instrucción, otra cosa es la socialización y otra cosa es el desarrollo personal. Hay que integrarlos todos, pero hay que atenderlos a todos, ¿no? Pues y el aprendizaje es lo más duro. Como yo sé que son grandes profesores, los cuatro, sí que me gustaría que en 20 segundos me dieran un titular de lo que hoy se ha hablado y que podamos aprovechar para, de alguna manera, fomentar ese pacto social, ese consenso en educación. José Luis, ¿tienes un titular ya para finalizar este programa? Por favor, dale la palabra a mis compañeros porque me quedo... Vicente, ¿con qué nos quedamos? La educación es el único camino para tener una sociedad mucho más plena. Bueno, está muy bien. Dime, Yo Eduardo. te lo he dado al principio. Alegría. Vamos al cole con alegría. Respeto. Para respetar y aprender. Y aprendizaje, ¿correcto? Para respetar y aprender. Muy bien. Ferran. L'escola actual pensa que ha d'ensenyar a viure, conviure i guanyar-se la vida en esta societat. Bueno, José Luis, ¿la tienes ya? Sí, aprender es como ir en bicicleta. Si te paras, te caes. Bueno, pues yo son... Aprender a ir en bicicleta con alegría, con respeto, para al final llegar a una escuela que convierta a esta sociedad en una sociedad más plena, para aprender a viure i a conviure, no? Estes serien les 4 idees que podían fermos reflexionar. Son cuestiones importantes para nuestro presente, pero sobre todo para nuestro futuro. Nosotros hoy lo dejamos aquí. Saben que desde el Ateneo Mercantil de Valencia queremos acompañar a la sociedad civil valenciana en todas sus preocupaciones y desde luego la educación nos ocupa y nos preocupa muchísimo. Nosotros seguimos aquí trabajando en Ateneo Ideas para todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros contertulios, al público que hoy nos acompaña y sobre todo a ustedes que nos siguen desde sus casas. Muchas gracias y muy buenas tardes.